Bueno, vamos a ver cuántos mitreos hay diseminados por Europa y el resto del mundo. Y nos encontramos en España. Por ejemplo, está la Casa del Mitreo en Mérida, Extremadura, el Mitreo de Lugo en Galicia, la Villa del Mitra en Cabra, en la provincia de Córdoba, Andalucía, el Mitreo de Puente Genil en Andalucía, el Mitreo de Cabrera de Mar en Cataluña, el Mitreo de la Villa Romana de los Montones en Altafula, en Tarragona, Cataluña, y el Mitreo de San Juan de la Isla en Asturias, en la isla Asturias. Esos son los que están en España. Después tenemos en Portugal, hay uno, que son los que quedan, obviamente, ¿no? Los que se han encontrado en excavaciones arqueológicas. En Portugal se ha encontrado uno, el Mitreo de Troya en Setúbal, Lisboa. En Francia encontramos el Mitreo de Bordeaux en Aquitania, el Mitreo de Biseim en el Alto Rin, Alsacia, el Mitreo Macviller del Bajo Rin en Alsacia, el Mitreo de Vieux en Valmreim en el Ródano, el Mitreo de Bourg-Saint-Andois en Ardèche, también el Ródano, en los Alpes, el Mitreo de Angers en Maine-et-Loire, en el Loire. Después está el Mitreo en Chardon-Champ, eso está en Migné-aux-Champs, en Vienne-Poitou-Charentes. Después está el Mitreo de Aubeterre-sur-Dronne en Charente-Poitou-Charentes. Después está el Mitreo cerca de Pont-Saraby en Sarrebourg, en Moselle-Lorraine. Y finalmente está el Mitreo de Bollard, que está cerca de Nuit-Saint-Georges en la Côte d'Or, en Borgoña. Después tenemos en Inglaterra, en Londres, está el Mitreo de Londres. Después está el Mitreo de Brocolita en Carrowbuck, en Cumbria. El Mitreo de Segontium en Caernarfon, en Gales del Norte. Después está el Mitreo de Colchester, en Colchester, Essex. Después está el Mitreo de Vindobala en Rochester, en Northumberland. Y finalmente el Mitreo de Berkovicium en Hausstedt. Después tenemos en Alemania unos cuantos. Está el Mitreo Durnomagus en Dormagen, en Renania del Norte, Westfalia, el de Friedberg en Baviera, el de Königsbrück en Baviera, el de Heidenfeld en Schweinfurt en Baviera, el de Linz en Renania, el de Gimmeldingen en Renania. Después tenemos también en Renania está el Mitreo de Reichweiler. En Renania también tenemos el Mitreo de Schwarzerden. En Baden está el Mitreo Lopodunum. También en Baden está el Mitreo de Neuenheim, cerca de Heidelberg. En Baden también está el Mitreo de Güglingen. En Baden también tenemos el Mitreo de Karlsruhe. En Baden está el de Osterburgen, el de Wiesloch, también en Baden. Después también en Baden está el Templo de Mitra de Mundsheim. Después está el Mitreo de Riegel, reconstruido en el Museo de Friburgo de Brisgovia, en Baden también. Después tenemos el Mitreo de Hallberg, cerca de Saarbrücken. Después tenemos el Mitreo de Hedersheim, en Frankfurt. Después está el de Oberflorstadt, en Hesse. Y el de Salzburg, en Hesse también, unos cuantos. En Suiza se encontró uno, el Mitreo de Octodurus, en Martigny, en Valais. En Bélgica tenemos el Mitreo de Tienen, que está en Brabante. En Austria tenemos el Mitreo de Moscham, en Alta Austria. Después está el Mitreo de Stigneusild, eso está en la Baja Austria. Después tenemos el de
Carnuntum 1, que está en la Baja Austria, en Petronell Carnuntum. El 2, Carnuntum 2, que está cerca de Petronell Carnuntum, en la Baja Austria. Y el Carnuntum 3. En Croacia tenemos el mitreo en la región Nauseo-Narentana. En Bosnia-Herzegovina está, en Bosnia Central está el mitreo de Hajce, y en Herzegovina-Neretva está el mitreo de Prosor. En Macedonia tenemos en Pelagonia el mitreo de Prilep. En Grecia se encuentran las termas del mitreo, que hoy se llama Miki, en las montañas Ródope, en Macedonia Oriental y Tracia. En Rumania encontramos el mitreo de Sarmisegetusa, en el condado de Hunedoara, y el mitreo de Slaveni, en el condado de Olt. En Bulgaria está el mitreo de Sofía. En Hungría tenemos el mitreo de Vitorino en Aquincum, en Obuda, Budapest, y el mitreo de los dioses Sinforus en Budapest, el mitreo de Fertorakos, que está cerca de Gheorghe Moson Sopron, y el mitreo de Savaria, cerca de Szombathely, en el condado de Vas. Y finalmente en Eslovenia tenemos el templo de Mitra 1 en Sponja Ajdina, en Tug, el templo de Mitra 2 en el mismo lugar, el templo de Mitra 3 en el mismo lugar, y el mitreo de Rožanek en Bela Krajina. Esos son los que están en Europa, que son bastantes, y la verdad es que, bueno, llama la atención que están diseminados, ¿no?, por todos lados, que es a todos lados donde llegaban las legiones, obviamente. Y, por ejemplo, el mitreo de Londres fue uno de los descubrimientos arqueológicos más nuevos y más fascinantes que se produjeron en la ciudad de Londres. Y bueno, los restos fueron desenterrados en Balbrook, una calle de la City de Londres, durante algunas renovaciones en 1954. Y bueno, las excavaciones las hizo el entonces director del Museo de Londres. Y al principio pensaban que se habían encontrado los restos de una antigua iglesia cristiana, pero después se dieron cuenta que estaba relacionado al culto mitraico, y bueno, empezaron a estudiar estos hallazgos y fue posible reconstruir la historia de este extraordinario lugar de culto. Y por lo que encontraron, ellos piensan que alrededor del año 240 se construyó este mitreo en la orilla este del arroyo Walbrook, y durante sus aproximadamente 100 años de vida sufrió varias nivelaciones sucesivas debido a la variación continua del nivel del curso de agua. De hecho, las excavaciones demostraron la existencia de al menos 7 capas diferentes que tenía el piso del templo a su nivel final. En el 350 el templo fue reconvertido y dedicado de nuevo al dios Baco, y de los misterios mitraicos pasó a la celebración de los misterios dionisíacos. Sin embargo, toda la zona tuvo que estar consagrada a diversos cultos, porque en una cavidad debajo del suelo del mitreo se encontraron una serie de estatuas que, además de Mitra y Baco, también representaban a otras divinidades como Minerva y Serapis. Su datación más temprana sugiere que estaban en otro lugar antes de su entierro común, y no está claro. Se lee en un panel de información en el Museo de Londres si las estatuas fueron escondidas en el pozo por los seguidores de Mitra y Baco para protegerlos de la furia iconoclasta de los adoradores del nuevo culto que se avecinaba, o si se dejaron ahí por respeto a los cultos que se avecinaban, justamente lo contrario. Y entonces las habían enterrado ahí a las estatuas, pero no está claro cuál de los dos motivos fue. De hecho, el sitio de Walbrook no era nuevo para
hacer descubrimientos arqueológicos relacionados con el culto de Mitra, porque anteriormente, en el año 1889, por ejemplo, se encontró en la misma zona un bajorrelieve de unos 53 centímetros de ancho que representaba la matanza del toro, una escena que es de crucial importancia para los seguidores de Mitra, y que estaba presente en cada templo. Así que, bueno, ya habían encontrado este bajorrelieve. El medallón central, de forma circular, que representa al joven con el clásico gorro frigio en el acto de clavar el cuchillo en la garganta del toro, mientras que su mirada se desvía y el manto queda levantado por el viento a sus espaldas. En la base de este escenario se encuentran los 3 animales que ayudan al joven en la empresa: un perro, una serpiente y un escorpión. Y a ambos lados aparecen las figuras de los cautes y cautopates, que eran los portadores de la antorcha. El círculo del zodíaco con los 12 signos rodea toda la escena. En la esquina superior izquierda está el sol, representado como un carro helíaco que asciende hacia el cielo, y en la parte superior derecha está la luna, que desciende del cielo con su carro. En las 2 esquinas inferiores están las cabezas de los dioses de los vientos, Bóreas y Zefir, y una inscripción al costado de la escena está en latín y se podría traducir como: Ulpio Silvano, soldado veterano de la Segunda Legión Augusta, hizo su voto habiendo sido iniciado al mitraísmo en Orange. También está la cabeza de mármol de Mitra encontrada en una cavidad debajo del piso del templo, junto con otros hallazgos que muestran al joven con el gorro frigio y mirando hacia arriba. Y está fechado entre el año 180 y el 220, y originalmente se suponía que formaba parte de un grupo estatuario mucho más grande que representaba las corridas de toros de tamaño natural. Junto a él estaba la cabeza de Minerva, la diosa romana de la sabiduría, que originalmente debió tener un casco metálico con un escudo típico de la iconografía, y la datación es un poco anterior y sugiere que pudo haber sido encontrado en otro lugar antes de su entierro en ese templo. Después estaba la cabeza de Serapis, el dios egipcio del inframundo, que es bastante considerable, digamos. Su representación clásica, con el rostro enmarcado por una espesa barba, es muy similar a la imagen de Júpiter, a la que de hecho fue asimilado en la importancia sincrética de su culto en Roma. Lo que lo distingue inequívocamente del rey de los dioses es el jarrón que lleva en la cabeza, en realidad una medida para el grano, llamado modius, que simboliza la riqueza y la fertilidad de la tierra. Otra estatuilla representa al dios Mercurio sentado en una roca, sosteniendo una bolsa de dinero como patrón del comercio. Junto a él hay un carnero, símbolo de fertilidad, y una tortuga que, dado que los antiguos obtenían la lira de sus caparazones para hacer música, podría significar la alegría y felicidad del más allá prometida a los seguidores renacidos del mitraísmo. Mercurio tiene, como se sabe, un papel particular en el culto de Mitra, porque es el dios asociado con el primer grado iniciático, que es el cuervo. El dios, por lo tanto, acompaña al adepto en su fase fundamental, la iniciación, pero su papel no termina ahí. Incluso si las deidades de los grados superiores parecen superarlo gradualmente en importancia, de hecho siempre es él, en forma de cuervo, quien vigila la escena de la matanza ritual del toro, a menudo posado sobre el manto de Mitra. Una estatua de una figura masculina reclinada de edad avanzada también fue identificada como un dios del río, sosteniendo un tallo delgado de totora, que es una planta acuática típica. Probablemente representaba al río Támesis, la principal vía fluvial de Londres, y al mismo tiempo el Styx, el río que dividía el mundo de los vivos del de los muertos.
Después hay otra figura humana, un joven semidesnudo que sostiene en una mano una cornucopia rebosante de frutas y presenta con la otra un plato en un altar, probablemente para un sacrificio. Dado que la proa de un barco surcando las olas también aparece a su izquierda, ha sido identificado como un genio o espíritu de la ciudad de Londres, de la City específicamente, donde el barco, las olas y los frutos bien pueden indicar la prosperidad y la ferviente actividad de un rico puerto fluvial. También hay un bajorrelieve posterior encontrado junto con los demás que representa al dios Baco, sostenido por un sátiro, porque se lo representa borracho, y asistido por otras personalidades a la izquierda. A su derecha está Silenus sentado en un burro junto con el dios Pan detrás de él. Y una inscripción en la base de la estatua que, traducida del latín, dice: "Tú das vida a los mortales errantes". Y finalmente en el exterior del templo se encontró un fragmento de un bajorrelieve de mármol que representa a Cautópates, reconocido por la antorcha hacia abajo. Esto sugiere que el otro, Cautes, también estaba presente de manera similar y, dado el tamaño del bajorrelieve, probablemente estaban en los lados de la estatua principal que representa la matanza del toro. Bueno, la historia de este mitreo de Londres está plagada de varios reposicionamientos, porque originalmente estaba ubicado en la orilla este del arroyo Walbrook, un afluente del Támesis, en un ambiente semisubterráneo, y a lo largo de los siglos el arroyo se secó, su cauce se llenó y la ciudad se construyó encima. El recuerdo del curso de agua permanece en el topónimo de la calle Walbrook y de la plaza Walbrook Square, donde las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz los restos de este mitreo. Por motivos urbanísticos se decidió retirar el templo pieza por pieza y, tras unos años de almacenamiento en las instalaciones del Museo de Londres, en 1962 se reconstruyó el mitreo tal y como estaba en el original, en una base cerca de Queen Victoria Street, en el área del Temple Court. El sitio está ubicado a 90 metros de la posición original y, como se puede deducir del topónimo, en el área que fue influenciado por los caballeros templarios. En diciembre del 2010, Bloomberg LP, una empresa multinacional de servicios en el sector del software financiero, compró Walbrook Square y los terrenos circundantes para la construcción de los nuevos edificios de la sede europea. Sujeto al acuerdo con el Museo de Londres y en espera de que el edificio fuera declarado Monumento de Interés Histórico Nacional, el 21 de noviembre del 2011 se inició el desmantelamiento del mitreo y por segunda vez fue empaquetado pieza por pieza y guardado en un almacén para una futura reubicación. Bloomberg se aseguró de que el templo fuera reconstruido en su ubicación original en Walbrook, en un contexto arquitectónico adecuado para la exhibición y el acceso de visitantes. Bueno, muy interesante esto del Museo de Londres, que encontró este mitreo, ¿no? Y el final del asunto en manos de Bloomberg, llevando al mitreo a su lugar original. Se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero me las voy a guardar. Yo creo que a ustedes también se les van a cruzar muchas cosas por la cabeza. Bueno, habrá más videos con los diferentes mitreos. No se conoce mucho sobre todos los mitreos, ¿no? Por supuesto. O sea, quién los mandó a construir, todo como lo que se sabe en este caso, que es el de Londres, ¿no? Se sabe bastante sobre los que aparecieron en Inglaterra, sí, hay varios datos, así como los que aparecieron en Italia, y alguno que otro que ahora se me escapa también
se conoce bastante la historia del Mitreo y cómo fue sacado a la luz y qué cosas se encontraron y demás. Así que serán objeto de diferentes videos que, para no ponerlos todos juntos, para no estar un mes hablando de Mitreos, los voy a ir intercalando para que no sea algo monotemático, pero es interesante de conocer y cómo los van manoseando también, ¿no? Esto de ir sacándolo en partes para llevarlo a un almacén, porque había que construir y después lo ponen en otro lado, después lo vuelven a sacar, bueno, todas esas cosas, más bueno, qué es lo que encontraron. Encontraron otras estatuas de otros dioses anteriores, cómo aparece, por ejemplo, una estatua del dios Mercurio, que viene a simbolizar el primer grado dentro de la iniciación del culto a Mitra, que si bien tiene que ver con la regencia del planeta, obviamente tiene su correlación con el dios. Y cómo está todo entremezclado, ¿no? Y ahí es donde vemos bien, lo vemos en los hechos, más allá de lo que uno pueda contar de cómo era el culto y demás. Cuando ya vemos lo que se encuentran en los Mitreos, entonces ya es diferente. Uno ya lo puede ver y eso ya está, queda plasmado. Así que, bueno, vamos a ir de a poco con los Mitreos, de los que se puede saber algo, de los que puede haber imágenes. Y mientras tanto seguimos recorriendo un poco de Roma, del Imperio Romano, y bueno, el lento camino hacia la cristianización y todo lo que viene después.